primero de todo es daros la bienvenida y desearos un feliz 2023, aunque con cierto retraso. Dijo el Padre Ángel que un mundo mejor es posible, pero solo será posible si todos y cada uno de nosotros aportamos nuestro pequeño esfuerzo para que así sea. Y el 2023 lo va a ser así. Un año nuevo y aquí seguimos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde os encontréis. Bienvenidos a una jornada más de los miércoles de San Antón, los encuentros sociales y culturales que organiza Mensajeros de la Paz sobre una idea del Padre Ángel. Si os digo que un fenómeno afecta a 1.900 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, sin duda me diríais que es un fenómeno digno de tener en cuenta, digno de estudio y de consideración, pues ese fenómeno global es nada más y nada menos que el Islam, la segunda religión tras el cristianismo y la primera en índices de expansión. El 12% vive en Indonesia, el 31% en Asia, el 20% en África del Norte y el 15% en África subsahariana. Hay también importantes comunidades en América, Europa y China. Se originó en el siglo VII, en el año 610, en la península arábiga, concretamente en la Meca. En el siglo VIII, el califato omeya se expandía desde Iberia hasta el río Indo, en Asia, y se expande en la Edad de Oro árabe con el califato abasí en los siglos VIII al XIII, que llevó aparejado un florecimiento cultural, científico y económico sin igual en el mundo y desde luego del mismo rango que el Imperio Romano en los siglos -1, 0 y 1. El Islam es una religión abrahámica, monoteísta y que establece como premisa suprema que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El Islam enseña que Alá es misericordioso, todopoderoso y único. Su libro esencial es el Corán, que se considera la palabra textual de Dios dictada por Alá al profeta a través del arcángel Gabriel. El Corán abarca todas las facetas de la vida, las relaciones entre hombres y mujeres, padres e hijos, la banca, el bienestar social e incluso el medio ambiente. El Islam se asienta sobre 5 pilares. Primero, el testimonio o la shahada. Segundo, la oración 5 veces al día, salat. El azaque o limosna obligatoria. Cuarto, el ayuno durante el Ramadán. Y 5, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Pero al lado de estos pilares hay otros complementarios que para mí todavía son más importantes. El esfuerzo en el camino de Dios, la orientación a la gente para el bien, la prohibición del mal y la exoneración, que es rechazar y alejarse de los enemigos de Alá. Hemos oído hablar del enfrentamiento entre sunitas y chiitas, que viven en desacuerdo por una controversia en torno a la sucesión de Mahoma, pero también existe algo tan poderosamente atractivo como los suníes. Hemos de tener en cuenta que son profetas suyos, y enfatizo lo de suyos, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús. Sí, nuestro Jesús, que ellos le llaman Isa, y al lado del Corán aceptan como propias la Torá, los Salmos y el Evangelio. Desde luego no estamos muy lejos de ellos. Y una cosa más que me parece decisiva, que para ellos la yihad es la guerra hacia los enemigos de Alá, pero esa es la yihad menor. Ellos consideran que la yihad mayor es el camino hacia la bondad, la generosidad y el servicio a los demás.
efectivamente estamos muy cerca, tan cerca como ni nosotros pensábamos que lo estuviéramos. ¿Y a quién hemos traído para hablar del Islam? Pues a Temir Nasiri, que entre otras muchísimas cosas forma parte del Fórum Abraham para el Diálogo Interreligioso, socio fundador. Él mismo me dice que no quiere, pero fundamentalmente, porque luego lo vamos a comentar, socio fundador del Arco Forum, del que luego vamos a hablar. Es desde luego no un hombre capacitado, creo que es el más capacitado para hablar sobre el Islam. Bienvenido, Temir. Considera esta iglesia de San Antón como tu casa y que ardemos en ganas de hablar. Lo que queremos hacer esta noche es una simple aproximación a los principios fundamentales del Islam. Ni queremos ni profundizar, ni dar lecciones ni dogmáticas ni trascendentales. Simplemente que el Islam, ese enorme desconocido, se nos acerque y se nos muestre con sus verdades. En primer lugar, y la primera pregunta que te hago es, ¿cuáles son los puntos básicos del Islam? En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Ya me siento muy en casa y pues agradezco, Federico, esa presentación maravillosa que has hecho. Pues yo creo que ha sido una lección muy bonita y muy precisa sobre todo, ¿no? Qué es Islam y en qué partes del mundo viven los musulmanes, ¿no? Qué países tienen la mayoría musulmana, ¿no? No voy a hablar países islámicos o musulmanes porque yo creo que decir países de mayoría, con mayoría gente de profesión, de tradición religiosa islámica o musulmana es casi mejor, ¿no? Digámoslo así. Y sí, las cifras que has mencionado son unas cifras más o menos ¿no? alrededor de casi de 2.000 millones de personas y que va creciendo, ¿no? Va creciendo y es yo creo que una tradición religiosa, en este caso monoteísta, que más está creciendo, y sobre todo cuando vas a las mezquitas, cuando ves los datos demográficos de los países de mayoría musulmana, por ejemplo, ves que hay digamos, ¿no? un nivel, el número de jóvenes que constituyen estas poblaciones es algo interesante, ¿no? Es bastante grande y la participación de estos jóvenes en la vida pues, cultural, social y religiosa, pues su participación en mezquitas más o menos es también relevante, se puede decir, ¿no? Entonces, hombre, si la idea de este programa es aproximar al Islam o a los musulmanes, y yo soy una de las personas, un musulmán más, que intenta vivir, que tengo mis preocupaciones, que tengo familia, que es niños, que trabajo como todo el mundo de este continente europeo, por ejemplo, ¿no? Y ya diré de dónde provengo, ¿no? Digamos, de qué parte del mundo vengo, digamos, ¿no? Yo creo que ese objetivo del programa y otros encuentros parecidos digamos, ¿no? Todo eso es un esfuerzo. Tú has mencionado la palabra jihad, ¿no? Digamos, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos para que vayamos ofreciendo espacios de encuentros seguros, espacios donde la gente pueda sentarse, charlar, jugar, conversar, para conocerse mutuamente, ¿no? Entonces, en nuestro país, aquí en España, más o menos se dicen los datos que hay casi 2 millones de personas que practican el Islam, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de 47 millones de personas que viven en España y de ellos son 2 millones de personas, ¿no? Pues muchos de nuestros conciudadanos, a lo mejor, ¿no? Delante del día se cruzan con diferentes musulmanes, tanto en los colegios como en las universidades, en los lugares de trabajo, en la calle, etcétera, etcétera, pero quizá no pueden tener o no tienen la posibilidad de profundizarse y en conocer más que verles, quizá decir hola, qué tal, gracias, ¿no? Son, digamos, gestos cotidianos,
o pues algunas conversaciones más profundas, un poco más profundas, no tantos quizá, en lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hablar, conocer de cerca unas relaciones interpersonales de amistad, de vecindad, de fraternidad, todo eso lo tenemos que potenciar para que, entiendo yo, pues se conozca más en detalle al interlocutor, ¿no? Y en ese caso, pues como tú bien mencionaste, la asociación en donde yo trabajo como director, es una de las cosas que intenta hacer es crear estos espacios, tanto digamos en el ámbito cultural, educativo, artístico, pues académico, etcétera, ¿no? Esto es más o menos lo que intentamos hacer, ¿no? Las verdades esenciales del Islam, las más simples: Dios es Alá y Mahoma su profeta. Claro, sí. Volviendo a la pregunta que se me ha ido, sí, pues el Islam, como bien mencionaste, es uno de las tradiciones religiosas monoteístas abrahámicas, ¿no? Entonces, Ismael, que es uno de los hijos de Abraham, de ahí viene, digamos, ¿no?, la raíz de los árabes, y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, o en español se dice Mahoma, cuando a veces decimos Muhammad, que es el nombre original suyo, que está tal cual en el Corán, etc. Aquí a veces no se entiende, ¿no? A Muhammad a veces se entiende como un vecino más que ha venido de algún país cercano, o alguien que haya nacido aquí, o alguien que es español y demás, ¿no? Pero Mahoma, aquí en España se asocia directamente ya con el profeta del Islam, ¿no? En este caso viene, y el Islam lo que predica es la unicidad de Dios, es proclamar que no hay más deidad que Dios, y Dios es Allah, ¿no?, en este caso, y que explica sobre sus atributos divinos, que es misericordioso, que es compasivo, que es sustentador, que es único, y más o menos 99 nombres más famosos o más bellos de Allah se mencionan en el Corán y en la Sunna, o en los hadices del profeta Muhammad, ¿no? Cuando digo hadith, son los dichos del profeta, y pues todo eso está recogido, están en los libros. De hecho, es la fuente, la segunda fuente más importante del Islam, después del Corán, que es el libro sagrado, es, digamos, la colección de los hadices, ¿no? Hadith, dichos o hechos del profeta Muhammad, que en su momento, por parte de sus compatriotas, compañeros a los que nosotros llamamos sahabi, fueron registrados, y luego posteriormente en su momento también estuvieron unas partes escritas, pero posteriormente se han hecho libros, ¿no? Entonces estos dos momentos son muy importantes para conocer qué es Islam, ¿no? Entonces luego creo que mencionaste los 5 preceptos, ¿no?, de Islam. Uno, que es la profesión de shahada, profesión de la proclamación de fe, ¿no?, digamos, en este caso. El segundo es lo que se suelen siempre preguntarnos, ¿no?, son los rezos que solemos hacer. Son 5 veces al día. Antes de venir aquí hice el 4º rezo, y dentro de poco, ahora me parece que es el quinto. El del anochecer. El de anochecer, cuando, digamos, ¿no?, el sol se pone, y luego después, antes de dormir, digamos, más o menos el 5º, y luego esto obviamente empieza desde por la mañana, desde el alba, ¿no? Y el tercero sería, ¿no?, digamos, la de el azaque. El azaque, que me ha llamado muy poderosamente la atención, porque es un sistema impositivo, pero un sistema impositivo social que yo no sé si se sigue rigiendo en las sociedades árabes. En esencia es un impuesto que grava a la gente rica para ayudar a los pobres. Sí. Es, digamos, la persona, cuando ya tenga un determinado nivel de riqueza, lo tiene que, obviamente, saber cuánto, en qué fecha ha tenido ese ingreso, digamos, y si pasa un año, ya el 2,5% de esta riqueza, esto puede ser en calidad de dinero o en calidad de especie.
tienes vacas, antiguamente hablando, tienes vacas, camellos, etcétera, pero ahora mismo tienes coches, casas. Todo eso también está dentro de esta norma, ¿no? Pero el principio no es impositivo fiscal, sino religioso. Es religioso, obviamente. Es religioso y además la cosa más bella ahí, cuando lo explican, es así. Ese 2,5% de esa riqueza no es el tuyo, es de Dios. Y por consiguiente es de las personas. Entonces, de hecho, cuando lo das a alguien, esta persona no tiene la obligación ni de decirte ni gracias, ni tú tampoco esperar, porque no es el tuyo, desde la lógica islámica, ¿no? En este caso. Y es el mínimo, claro. Entonces, claro, mucha gente da esto y además da todavía mucho más de que esto, ¿no? Y yo conozco mucha gente que vive aquí en Occidente o también en los países de mayoría musulmana que la norma y muchas formas de gobierno se parecen al Occidente. Son países democráticos con sus, obviamente, ¿no? Hay partes que tienen que mejorar en muchos de los casos, como lo es aquí también, ¿no? Lo tenemos que trabajar constantemente porque no es algo que se nos ha dado, lo hemos ido ganando y lo tenemos que preservar. Con ese, vuelvo a decirlo, la palabra esfuerzo, ¿no? Con ese esfuerzo colectivo de cada uno de saber qué es lo que hemos ganado y que lo tenemos que preservar. Y este azaque es independiente a las obligaciones que todo ciudadano tiene respecto del Estado y respecto de los impuestos. Exactamente, por eso decía que cuando hablo de eso, como que a veces dan dos veces el tipo de limosna, ¿no? Una parte que es por parte religiosa lo están dando y luego obviamente estás en un Estado de derecho, hay otras formas de recaudar, digamos, los impuestos, etcétera. Eso lo das y yo conozco personalmente a mucha gente que da tanto al Estado como luego esto lo da a diferentes fundaciones, etcétera, etcétera. Se pueden gravar de impuestos, en algunos casos sí, en algunos otros casos no, pero sé que hacen mucho más que esto. Los que saben, pero tienen que tener una conciencia firme, una conciencia islámica muy fuerte, ¿no? Para hacer esto, porque tú y yo estamos aquí hablando, pero realmente... Bueno, no voy a decir porque estamos en una iglesia que cada día dona algo, ¿no? Entonces aquí la gente está quizá más acostumbrada, más generosa quizá, ¿no? Los que tanto trabajan aquí, los que colaboran con aquí, ¿no? Pero en general dar algo, ser generoso no es fácil, porque es algo que has ganado con sudor, etcétera, etcétera, y luego se lo das es que realmente es difícil. Los que no tenemos mucho quizá nos viene como que con facilidad. No, es que si tuviese 2 millones de euros, claro que daría yo 2,5%. ¿Qué es eso, no? Cuando lo tengas, a lo mejor vas a pensar 200 veces, ¿no? A ver a quién doy, cómo doy, porque hay formas de no darlo. Desgraciadamente ocurre eso, ¿no? Que cuando no tienes, digamos, ¿no? Quizá como digo, ¿no? Una conciencia fuerte de tus obligaciones y de lo que tienes que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de azaque es eso, es una palabra además árabe, ¿no? Que es purificación, ¿no? Es purificación de tus bienes, de lo que tú tienes, ¿no? Que ha pasado al castellano, por ejemplo, que uno de los arabismos que se ha introducido y que hay muchos más, obviamente, ¿no? Quedan dos pilares, el ayuno durante el Ramadán y la peregrinación a la Meca. Quiero hablar de algo curioso. En el cristianismo, la Semana Santa no cae siempre en la misma fecha porque hay un sistema bastante complejo respecto de la luna, etcétera, etcétera. En el Ramadán ocurre, no sé en qué se fundamentan las variaciones, pero las hay. Sí, ¿En claro. qué consisten? Sí, bueno, principalmente es por el calendario que seguimos, digamos, desde la lógica, digamos, desde porque el Islam. No rige el calendario de Julio César. No, digamos así. Primero, es un calendario lunar. Un calendario lunar tiene 354 días, ¿vale? La luna gira en estos días, hace una gira completa. Entonces, claro, os coméis solar, días. Claro, el solar es 365 a veces. Y es decir, 15 días al año. No, 11 días de 11 días al año. días de diferencia. A veces, pues eso, claro, son 11 días más o menos los que
porque a veces es 10 días o 12 días, porque el calendario lunar, digo, solar, tenemos un día más dentro de 4 años, ¿no? Y claro, se adelanta cada año 11 días. Eso quiere decir que tú, viviendo en España, si vives durante 33 años y que si te ha tocado por tu edad, por tu condición, etcétera, etcétera, hacer Ramadán, digamos, has tenido el ayuno, el mes de ayuno, en todos los días de las estaciones durante todo el año. Digamos, hace un giro, ¿no? Entonces, es una de las cosas bonitas, porque no puedes decir que, oye, aquí en España, en el mes de julio, hace, yo qué sé, 40 y tantos grados, y además son casi 18, 19 horas de ayuno, pero sin embargo, en otro país es... Imagínate, Argentina en esa época es invierno a lo mejor, y como que tal, ¿no? Tiene más ventaja. No vas a decir esto porque sí, tocará a ti también vivir Ramadán en otras épocas. Porque ¿no? en esos 33 años se reintegra otra vez el inicio del ciclo. Sí, exactamente. Porque entonces ahora mismo el 22 o 23 de marzo va a empezar, digamos, el Ramadán, por ejemplo. El siguiente año 11 días menos. Entonces va a empezar sobre el 11 de marzo y así va paulatinamente girando durante el año. Yo aquí me acuerdo, hemos tenido ayunos en el mes de julio, además con cenas de Ramadán que solemos organizar vuelvo a decir, ¿no? La cena de Ramadán, ¿qué es? La cena previa al inicio. No. La celebración de haberlo pasado. Entiendo. Bueno, el Ramadán, digamos, el ayuno del Ramadán es una obligación que viene directamente indicada en el Corán, ¿no? Y es cuando, en el mes de Ramadán, cuando empezó a, digamos, venir el Corán, ¿no? Las leyes del Corán empezaron a descender, digamos, en el mes de Ramadán. Entonces, y en el mes de Ramadán, que son 29 días o 30 días, ¿por qué? Porque depende de la luna. A veces en el calendario lunar los días de un mes suelen tardar 29 o 30 días. Entonces, durante los 29 días tienes que ayunar desde el alba hasta la puesta del sol. Por eso digo 18 horas, 15 horas, pues va cambiando la hora, ¿no? Entonces, claro, después de, bueno, obviamente antes de empezar a ayunar, tienes que tomar algo, y es una recomendación del profeta que siempre dice que bebed y comed algo antes de, digamos, ¿no? empezar a ayunar, y después, cuando tienes que romper el ayuno, o la palabra que utilizamos, que es interesante también, desayunar, ¿no? A la hora de romper el ayuno, claro, esto se llama iftar, y nosotros a esa hora organizamos cenas de Ramadán. Cenas de Ramadán, y suelen ser, claro, con la participación no solo de los musulmanes, porque nuestra intención es crear espacios de encuentro. Entonces, hacemos cenas de Ramadán con la participación de judíos, cristianos, musulmanes y la gente que no posee ningún tipo de religión o otras tradiciones religiosas, ¿no? Entonces, y claro, la gente viene a estas cenas, a veces nos dice: felicidades, ya acabó Ramadán. Decimos, si es que estamos en el tercer día, por ejemplo, no, acabamos de empezar, todavía faltan 27 días, 25, o lo que fuera, ¿no? Entonces, son cenas o son momentos de ruptura de ayuno, que es la parte más bonita, la parte más social del mes de Ramadán, y es estar en compañía de amigos, de gente, etcétera. Y luego, sobre todo, el tema de ayuno es realmente cuando una persona está ayunando, ya estamos hablando de estas horas, donde no bebes, no comes, y además tenemos que añadir aquí, porque la parte espiritual es fundamental, también tu cuerpo, tu lengua, tu mente, tus ojos también tienen que ayudar, ¿no? Entonces, ayunar, no puedes, no debes mirar hacia algo malo, decir algo malo, porque uno de los dichos del profeta que dice que el que haya hecho todas estas cosas, maldades y tal, como un beneficio para él del ayuno, le queda el hambre y la sed. Como que no tendría mucho sentido ser, digamos, ¿no? O
seguir siendo, o si es que hayas tenido algunos malos hábitos, etcétera, teniendo estos malos hábitos de calumniar, de etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo ayunar, ¿no? Porque el propósito es educarte y crecer espiritualmente. El quinto pilar es la peregrinación a la Meca. Peregrinación a la Meca. Una vez en la vida. Una vez en la vida, ¿no? Durante una época determinada, que es el Hajj, la peregrinación, y es, coincide con otra fiesta, que es una fiesta mayor, ¿no? Se dice, fiesta de Eid al-Adha, que es, ¿no? La fiesta que tiene que ver con, obviamente, con el sacrificio que hace Ibrahim o Abraham, ¿no? En vez de sacrificar a su hijo, que era el mandato divino, y cambia y sacrifica a un cordero, ¿no? Digamos, en este caso. Y claro, hay una prueba de sumisión que él ha pasado y Dios le regala, digamos, ¿no? Con esta buena noticia, y de ahí empieza ya esa fiesta de sacrificio. La peregrinación a la Meca, me temo que tiene con la modernización el mismo problema que tiene el Camino de Santiago para los cristianos. El Camino de Santiago hoy se hace por fervor, por una apuesta, por hacer deporte, cultura, lo que quieras. Pero hay algo esencial que me temo que ocurre también con la peregrinación. El peregrino va a la Meca, pero ya no vuelve. Me refiero al sentido espiritual del camino. El caminante, el peregrino, va con una mochila llena de pecados y vuelve a casa por el mismo camino, liberado de esos pecados. Ya, claro. Y ahora me da la impresión que los medios modernos, el tren de alta velocidad, etcétera, etcétera, ha cambiado la esencia. Sí, yo he estado allí, ¿no? Hace 7 años, casi 8 ya. No hice digamos, en esa época, cuando es obligatorio, digamos, una vez al año hacerlo, que coincide, digamos, con la fiesta del Cordero, ¿no? Los 10 días más o menos suelen ir y hacer esto. Porque es una de las cosas que el profeta lo ha hecho y lo ha mostrado cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es un viaje realmente muy espiritual. Obviamente no es fácil hacerlo porque sí que es cierto que hay mucha comodidad hecha, pero sigue siendo, digamos, hay partes rituales que, pues obviamente, aparte de placer que te da espiritualmente, necesitas de un cuerpo también potente, ¿no? Algo fuerte, digamos, siendo muy mayor, muy enfermo, es muy difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, depende de cómo hacerlo, quieres hacerlo, ¿no? Entonces, imagínate, ahora los datos no lo sé, pero durante la pandemia y después de la pandemia han restringido, digamos, el número de las personas que podían hacer la peregrinación a la Kaaba, pero antes se habla de millones de personas que van y entonces en todo este espacio lo hacen, digamos, ¿no? En comunidad. Imagínate rezando millones de personas alrededor de la Kaaba. Millones. Millones de personas. Millones de personas. Millones de personas. Es increíble la cosa, ¿no? Entonces, eso lo digo porque lo he visto a través de los vídeos y documentales, etcétera, porque cuando yo fui no era ese momento, digamos, importante de la peregrinación, sino era otro calendario en otra fecha, en diciembre fue, y relativamente menos gente. Son miles y miles de personas, cientos miles de personas, casi a lo mejor, ¿no? Quizás unos cientos miles, unos cuantos miles sí que estaban. Aún así ves todo eso, diferentes gente de diferentes razas, culturas, lenguas, etcétera, etcétera, todos viniendo. Además tienes un atuendo muy específico, que seas rico, seas pobre, te vistes de igual forma y estás ante el Señor del universo, ante el Altísimo. Llegas allí, ya estás allí, dices todo lo que quieras, pides por tu perdón, haces tus promesas, etcétera. Y realmente una purificación tremenda, y realmente renaces si es que aprovechas espiritualmente, ¿no? de todo Un eso. mundo simbólico que en definitiva se traduce en acciones que tratan de igualar a la gente,
de conducirla hacia el bien, la bondad, la generosidad y la entrega a los demás. Efectivamente. Yo creo que la esencia, digamos, si miramos al Hajj, que también corresponde a Hajj, digo, peregrinación hacia la Meca, a la Meca, ¿no? Corresponde con el momento de la fiesta del Cordero, ¿no? ¿Qué se hace en la fiesta del Cordero? Se sacrifica un animal, se dona esto, puedes quedarte con una parte de ti mismo, a tus personas más allegados, más cercanos, más familiares, etcétera, pero otra parte también tienes que donarlo hacia personas necesitadas, ¿no? Entonces, lo hacen la gente de allí, lo hacen todo el mundo que tiene medios suficientes para poder hacerlo. De hecho, aquí nuestra asociación, por ejemplo, lo que hace es ser intermediario, puente, de recibir estas donaciones y entregarlo a diferentes entidades, grupos, etcétera, etcétera. Por cierto, con la Fundación La Edad Dorada, que es también uno de los proyectos de Mensajeros de la Paz, hemos colaborado pues en varias ocasiones con la centro de día de mayores y centro de día de menores, digamos, en la entrega de, de estos corderitos. Esa fiesta de sacrificio lo hemos llamado entonces fiesta de sacrificio, es una fiesta de la solidaridad, ¿no? Entonces promueve la solidaridad, entonces, y lo hacen en todo el mundo los musulmanes, ¿no? Y el Ramadán, lo mismo. El tema de azaque es darlo a cualquier persona necesitada, no solo a los musulmanes. Y de hecho, conozco a mucha gente que cuando ocurrió lo de Haití estaban allí, diferentes entidades. Conozco muchas entidades, el Time to Help puede ser, el Islamic Relief puede ser, Muslim Relief puede ser, otros de procedencia turca con los que yo tenía relación, otros de Estados Unidos. Las personas que son musulmanes lo promueven y los conozco de cerca. Actividades en África de operación de cataratas, de abrir pozos de agua, de, yo qué sé, dar subvenciones para niños para que cursen estudios, por ejemplo, ¿no? Que los que se me ocurren de momento, ¿no? Entonces, todo eso realmente invita, al fin y al cabo, la solidaridad está en la esencia del Islam, ¿no? Tú tienes que ser solidario porque el dador te ha dado a ti y no es el tuyo. Entonces tú en agradecimiento... En definitiva, tú no recibes y te conviertes en propietario, sino administrador de lo que has recibido. Sí, exactamente. Administrador de lo que es, y además es tu deber de poder utilizarlo bien y hacerlo llegar a los demás. Es una responsabilidad también, ¿no? Entonces lo tenemos que dar. Por todo lo que me dices, deduzco que los 4 complementos de los 5 pilares, los recuerdo: el esfuerzo en el camino hacia Dios, orientar a la gente hacia el bien, prohibir el mal y la exoneración, que es el rechazo y el alejamiento de los enemigos de Alá, son la consecuencia directa de esta práctica. Exacto, pues podría ser, pues tú has mencionado, porque al fin y al cabo un musulmán, ¿no? Entonces cuando ve que algo está mal, no puede pasar por otra calle, eso no me toca. Es tu responsabilidad de intentar corregirlo, intentar ayudar a esta persona. Si ves que alguien está, digamos, ¿no? En pobreza, es intentar ayudarle, intentar ver, organizarlo, porque, y además no es, la bonita idea sería realmente no solo dar a alguien, sino, no, es como, yo qué sé, ¿no? Enseñar a pescar, ¿no? No dar siempre pescado, quizá, ¿no? Entonces yo, en este sentido, por ejemplo, yo sigo al señor Fethullah Gülen, sus ideas, y es un erudito turco, pues escritor, etcétera, quien aboga y da mucha importancia en la educación, porque realmente cuando tú educas a las poblaciones, la inversión en la educación no es invertir y dar. Obviamente, cuando hay gente pobre, lo primero que tienes que dar o hacerle llegar es comida. Sin eso, imposible, obviamente, ¿no? Pero quizá el siguiente paso es enseñar o dar posibilidades para que tenga también más o menos, ¿no?, la misma, digamos, el mismo estatus que tú tienes, ¿no? Porque los que hemos estudiado, lo que hemos tenido una educación propia, pues solemos como involucrarnos en este mundo, trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en definitiva, la ética y la bondad sin banderas. Sin banderas y además
sin decir que este no es español, este no es francés, este no es árabe, este no es musulmán, absolutamente hacia quien fuera tienes que dirigirlo. Y esto es un acto realmente, si me permitís, muy musulmán, y es lo correcto, porque nosotros tenemos y debemos amar a toda la creación por el amor que tenemos hacia Dios, porque es su creación. Y además, la diversidad, según el Islam, la cosmovisión islámica, es el deseo de Dios. Entonces, si tú miras hacia las cosas desde esta perspectiva, entonces todo te parece normal y tú tienes que hacer el deber que te toca hacer. Y otra vez, esforzarte en todo eso, porque cuando tú haces este esfuerzo, realmente tú creces espiritualmente. Y es el Dios omnisciente quien sabe, quien ve, si me permitís, todo lo que tú haces, tanto a nivel exterior como a nivel interior tuyo. Y lo conoce y te va, obviamente, premiar esto, ¿no? Tanto aquí o quizá solo en el más allá. Entonces, pero muchas veces es tanto aquí como allá. Es importante. Temir y yo tenemos un amigo común que, si nos está escuchando, le saludamos, Juan Carlos Ramchandani, que estuvo aquí advirtiéndonos de los errores que se producen con la terminología. ¿Te importa a ti también hacerlo? ¿Es igual decir un musulmán que un arabista que un islamista? Hombre, hay muchísima diferencia, obviamente. Venga, adelante. Sí. Bueno, el Islam es el nombre de la religión, por ejemplo, ¿no? Empezando desde ahí. Además, es el nombre de la religión que está presente en el Corán. Dios, Allah, lo ha puesto tal cual y lo ha mencionado en el Corán como Islam, ¿no? Eso no ocurre con el judaísmo, eso no ocurre con el cristianismo. Son los nombres que hemos puesto posteriormente, ¿no? Y además se utiliza en diferentes ocasiones diferentes nombres, ¿no? Pero en el caso de Islam es Islam y punto, ¿no? Eso, claro, la gente a veces cae en el decir que, lo he escuchado en algunas plataformas muy importantes incluso y demás, claro. Dicen, aquí tenemos representantes de cristianismo, judaísmo y islamismo, ¿no? Entonces, claro, islamismo es una terminología bastante reciente que surge en el siglo XX, sobre todo para hablar del Islam político. Es un movimiento político, digámoslo así. Entonces, no tiene que ver directamente con lo que es la religión del Islam, ¿no? Entonces, en este caso, si islamismo es la versión política del Islam, ¿cuál sería la palabra que quiere esto definir lo relativo al Islam religioso? Musulmán. Sí. Además es una palabra muy interesante, muy bonita, que en España se utiliza. Claro, muslim sería en árabe, ¿no? Digámoslo. Muslim, sí. Pero en mi idioma, por ejemplo, que yo hablo persa, o tayiko, que es una variante de persa, también utilizamos musulmán, ¿no? Y en turco, por ejemplo, que conozco, también lo usan musulmán y tal. Pero en inglés, por ejemplo, es, ¿no? Muslim, ¿no? Es como la forma en inglés. Y francés, más o menos, también utilizan musulmán, ¿no? Como se pronuncia así. Y, claro, Islam, y la persona que practica el Islam es musulmán. Y todo relativo a la cultura y la religión del Islam es islámico, ¿no? Más o menos, ¿no? Y luego lo de Islam mismo, la persona que sigue y tiene intenciones de, digamos, hacer cosas y tal, pues puede denominarse islamista, etcétera, ¿no? Y luego, claro, la gente a veces pues confunde lo árabe y lo islámico, ¿no? El árabe hace alusión a la raza. Claro, es una etnia, digamos, o raza, si queréis, que los hay que son musulmanes y los hay que son judíos. Y por supuesto los hay que son ateos, supongo, ¿vale? Claro. Entonces, y hay musulmanes que, obviamente, creo que mencionaste ahí en la presentación, la mayoría de los musulmanes, ¿dónde viven? En Indonesia. Pues, no sé, 200 y pico millones de personas, no sé cuántos son. Y dentro de poco, la segunda nación con más musulmanes va a ser la India. Hay millones de personas que viven allí. Que ya hay más indios que chinos. Casi, o ya. Entonces, ya. Entonces, nos decía Ramchandani
que con esa confusión de los modismos decía, sí, esto es típico, es un cine hinduista. Oiga, eso es de lo mismo que decir que un cine cristiano, es hindú. Sí, claro. Sí, pues lo mismo suele ocurrir cuando aquí se utiliza sobre todo la palabra moro, por ejemplo, ¿no? Para distinguir a veces prioritariamente. En efecto, pero yo creo que moro va referido a los marroquíes. Puede, pero he conocido a la gente que no lo distingue tanto, ¿no? Lo de moro es Moorish o Mauritanian, ¿no? Digamos, su origen va hacia allá, ¿no? En principio. Claro, históricamente se utilizaban 2 o 3 palabras más, incluso, ¿no? Ahora no me salen, porque eran en español y lo vi y me pareció interesante. En España, ¿no? A veces, otra vez digo, ¿no? A veces son tipo peyorativamente a veces pues simplemente un sinónimo de lo musulmán, pero lo correcto y lo que está más extendido, digamos, es el musulmán, ¿no? Digamos, para ser... Y además, y es curioso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la parte del mundo desde donde vengo yo, a cristiano decimos cristiano, no utilizamos no sé qué palabras, ¿no? Entonces lo conocemos, pero aquí, estando el Islam muy cerca, que tenemos a 15 kilómetros de agua. Exacto. O luego tenemos muchos conciudadanos musulmanes. O también, si hablamos de la historia de España, que ha habido una presencia importantísima de los musulmanes aquí. Y teniendo todo en cuenta, todavía dejar hacer estos errores, si me permites, tipo básicos, es interesante. Interesante, me hace reflejar porque no hay que culpar a nadie, ¿vale? Si es que hay que culpar es yo a mí mismo, o otras personas a mí mismo, porque hay que realmente ofrecer espacios donde, primero a través de educación, obviamente, pero luego a través de otros espacios donde dar a conocer qué significa cada cosa, porque realmente son cosas muy básicas de enciclopedia. A veces, pero podemos caer en este tipo de error, ¿no? Pero yo creo que ocurre también en otras partes de geografía del mundo también, ¿no? Comentábamos, Temir y yo, fuera de los micrófonos, la cantidad de palabras árabes que han quedado en nuestro vocabulario normal. Solamente nos vamos a referir al prefijo árabe guad, que quiere decir río, y tenemos Guadarrama, Guadalquivir, Guadiana, Guadalajara, y le he contado que hay un barrio de Alicante que tiene el hermosísimo nombre de Benalúa, que suena árabe por todas partes, ¿verdad? Curioso. Yo no soy experto del árabe, digamos, sé un par de cositas, lo que me hace falta, digamos, para practicar mi religión y tal, pero sí que me encantaría aprender ese idioma también, pero sí que soy un fan de aprender cosas, y investigo a veces, y lo primero que me sorprendió aquí en España, ¿no?, es ver y saber que hay casi 4.000 palabras de origen árabe, o se dice arabismos también. Arabismos, en efecto. ¿no? Y que muchos de ellos son de uso cotidiano, como, yo qué sé, almohada, por ejemplo, albornoz, o azúcar, y aceite, arroz, yo qué sé, ¿no? Y no todos los que solo empiezan con la A, sino voy aprendiendo y me fascina. El pueblo quizá más famoso del mundo, Benidorm, por ejemplo, es algo sí. Con el prefijo Beni. Sí, aquí estamos en Madrid. Estuve el otro día escuchando a un experto que es experto sobre el Madrid islámico, y él pues sostiene que una de las variantes de donde viene la palabra Madrid es Majra, que es como cauce del agua, el sufijo it, que es de romance, que explica abundancia, ¿no? Entonces, y realmente Madrid es un sitio abundante en el agua, y además pues tenemos aquí una plaza que se llama Emir Muhammad II, y fue efectivamente formado, digamos, ¿no? La ciudad se estableció durante su reinado, y era él quien, digamos, ordenó crear esta ciudad, ¿no? Y es impresionante para mí, como una persona que viene... Simplemente 8 siglos.
de árabes en España. Sí, y yo estuve mirando, ¿no? Entonces, yo vengo de una, digamos, de una zona que es Asia Central, y somos de etnia no árabe, obviamente, somos antiguamente sogdianos o bacterianos de la zona, más o menos, y si puedes decir, pues, hombre, de la raza iraní, digamos, o persa, o más o menos, ¿no? Entonces, yo lo digo para acercarlo, ¿no? Un poco. Pero con la lengua diferente, con la religión antiguamente diferente, etc. Viene el Islam, nuestros ancestros son musulmanes, ¿no? Se convierten al Islam, etc. Pero seguimos con nuestro idioma. Hay préstamos del árabe, obviamente, muchos también, pero seguimos con nuestro idioma y tal. Y obviamente, más o menos cuando escuchaba la historia del Andalus y de la presencia de los musulmanes aquí, entonces claro, solo decir que son árabes que vinieron, ¿cuántos han podido venir? Es que árabes que están muy lejos, porque el pueblo autóctono de Marruecos son amazigh, que no son árabes, ¿no? Entonces, ¿cuántos han venido? Entonces, yo veo algunos paralelismos entre la zona desde donde yo provengo, como que han venido un par de, obviamente, compañeros del profeta, otros que les han seguido, etcétera, han transmitido el mensaje del Islam, la gente, pues con el paso de tiempo, siglos, estamos hablando, décadas, primeros siglos, se ha convertido el Islam y tal. Lo mismo habrá ocurrido aquí, españoles de pura cepa, si me permites la palabra, sí. Convertidos al Islam, entiendo, bereberes o amazigh que han venido, un par de otros. Hasta aquí han pasado... esto es antes, obviamente, pero me gusta la historia y tal, hasta los alanos han pasado aquí, pero esto es mucho antes, obviamente, ¿no? Pero luego, pues, eslavos, no sé qué, es un cruce, es un mosaico también muy interesante, ¿no? La tierra de Llevamos de España, 48 minutos y no hemos hablado de Arcoforum. Arcoforum. Venga, háblanos Arcoforum porque eres el socio fundador. Sí. A ver, ¿qué es Arcoforum y bajo qué motivaciones o aspiraciones nació? Pues mira, lo hemos fundado un par de amigos con la idea de crear un espacio donde poder dialogar sobre cuestiones interreligiosas, ¿no? de diálogo practicar el tema de diálogo intercultural, interreligioso, y luego, obviamente, promocionar la convivencia pacífica. Todo eso a través ¿no? de valores como es el respeto, la tolerancia. De hecho, lo que, digamos, ¿cómo se dice la palabra esa? El moto de Arcoforum es el arte de la convivencia por una parte. Queremos llegar a esta arte de convivencia, que es fácil no es, pero imposible tampoco es, ¿no? Y lo hay que mantener siempre, esa convivencia pacífica entre diferentes personas de razas, ideologías, etnias, etc. Y también es, obviamente, arco, es como lo que une también, ¿no? Que sostiene, y es armonía y convivencia, hemos dicho, ¿verdad? Concordia, si quieres. Entonces, de ahí nació la idea de crear una asociación y últimamente, pues, lo que estamos haciendo es ofrecer actividades de diálogo intercultural interreligioso, como te he comentado, cenas de Navidad y Hanukkah, cenas de Hanukkah, cenas de Ramadán, donde vienen personas de muy amplio sector, ¿no? Tanto profesores académicos, gente académico, periodistas, etcétera, otros amigos, etcétera, donde siempre hay un espacio de diálogo tanto intercultural interreligioso. Obviamente intentamos que estén presentes judíos, musulmanes, cristianos, para empezar, y luego otras tradiciones religiosas y los que no practican ningún tipo de religión, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, la idea nuestra, también organizamos, por ejemplo, algo que te puede interesar. Me ha dicho, creo que te gusta la música. Nosotros hemos establecido un grupo que se llama JOIRE, Joven Ensemble Interreligioso Español, que es un grupo, una orquesta casi, formado por músicos jóvenes cristianos, musulmanes y judíos, profesionales, algunos no profesionales, pero casi llegan a ser tener ese nivel, ¿no? Digamos, son amateurs, pero
con un nivel impresionante de música, ¿no? Y con ellos pues hemos dado varios conciertos. ¿Qué tipo de música practicáis? Música, digamos, de estas 3 tradiciones religiosas, música religiosa, espiritual, a veces folclórica también, pero que pertenecen al Islam, al cristianismo, al judaísmo sobre todo, ¿no? En este caso. Y la convivencia que hay ya es un ejemplo muy bonito, porque hemos agrupado, creo que hasta ahora, a 50 músicos casi, a veces con algunos campamentos donde ensayamos para un próximo concierto, obviamente, pero convivimos también, vamos conociendo mutuamente. Invitamos a expertos, a diferentes expertos, para que expliquen qué es la convivencia, qué es X tradición religiosa, también expertos que hablan sobre pues, las músicas de cada tradición, porque al fin y al cabo tenemos que profundizar desde este aspecto, ¿no? Es una de las cosas que hacemos, ¿no? Luego, últimamente, lo que estamos haciendo es realizar proyectos de la Comisión Europea con temática de... Háblanos de esos proyectos, ¿en qué consisten? Sí, pues son varios proyectos en los que realmente creemos que nuestra asociación y sus objetivos permiten, y intentamos también poner nuestro granito de arena, ¿no?, al respecto. Uno de ellos que podría interesar, digamos, ¿no?, a esta casa es la promoción de la integración e inclusión de los recién llegados. Y por recién llegados entendemos pues a refugiados, inmigrantes, etcétera, ¿no? Y dar posibilidad para que se conecten con la población local, para que tengan posibilidad de acudir a diferentes actividades de ocio, culturales, etcétera, etcétera, ¿no?, de todo tipo. A través de variedad de actividades es facilitar este proceso de inclusión, ¿no?, de estas personas, ¿no? Es uno de los proyectos que duró 2 años y que terminó hace nada, ¿no? Y otro proyecto era la de promocionar la convivencia a través de actividades de diálogo intercultural interreligioso, que acabo de comentar más o menos, de modo que todo eso ayuda a prevenir radicalismos, extremismos, porque tú vas conociendo a la persona del que por alguna razón temías o no tenías tanta confianza. Entonces tú creas espacios donde realmente gente que a priori no iban a encontrarse, no iban a dialogar y conocerse mutuamente, ¿qué es lo que hacen? Es sentarse, hablar, compartir la mesa, la cena o el juego o lo que fuera, alguna actividad, que si es viaje yo que sé, viaje a lo mejor turístico que puedes hacer, que lo organizamos, torneos de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Y precisamente el JOIRE, este Joven Asamblea Interreligioso Español, nació dentro de uno de los proyectos que se llamaba Community, ¿no?, copatrocinado por la Comisión Europea, que pretendía llegar a los jóvenes, reunirles y crear un ensemble para luego, aparte de vivirlo ya ¿no?, dentro de lo que son miembros, esa diversidad, esta convivencia, este respeto y tolerancia, también proyectarlo hacia afuera y dar a conocer a través del lenguaje universal que es la música, ¿no?, digamos, cada una de las tradiciones religiosas en diferentes espacios, que sean iglesias, espacios públicos o donde fuera, ¿no? El argentino Daniel Barenboim ha dedicado su vida a utilizar la música como vehículo de unión entre la gente, entre judíos y palestinos. Después de haber entrevistado a Emilio Ramos, después de haber entrevistado a Juan Carlos Rachandani, después de haber entrevistado a Temir, resulta que desde la práctica y la tradición cristiana apenas encuentro diferencias. Me da la impresión de que con buena voluntad, con un concepto elevado de la ética y con ese pequeño esfuerzo que siempre hemos hablado, judíos, árabes, budistas, hinduistas y cristianos nos dirigimos exactamente a la misma meta. Yo creo que sí, es conocer a nuestro Creador, es ser mejores personas, obviamente, ¿no?, y ser también una pieza útil en la sociedad, primero mejorándonos a nosotros mismos
y luego a nuestro, digamos, círculo más cercano, y luego ser, digamos, una pieza clave y beneficiosa para la sociedad en la que vivimos y aportar como unos ciudadanos activos y con las preocupaciones, familias, amigos. Todo eso es lo que compartimos, son unas inquietudes y, ¿no?, todas las actividades que realmente cada uno de los seres humanos, viva en donde viva, en qué continente viva, la religión que profesa, es lo que hacemos. Yo creo que es lo más esencial, y todos necesitamos de amistades, y eso hay que facilitar, digamos, estos momentos cuando hayan estas amistades y a través de estos encuentros que acabamos de comentar también. Hace unos años, Arcoforum, la asociación que dirige Temir, premió al Padre Ángel por sus actividades a lo largo de los años. Sí. Era, creo recordar, en 2015 tiene que ser, y se entregaban los premios Ebru. Tenían diferentes categorías, y creo recordar por la categoría de solidaridad y por la, digamos, por la colaboración que teníamos, ¿no?, con la Fundación Mensajeros de la Paz. Le habíamos otorgado ese premio, pues creo que se celebró en esa ocasión en la Caixa Forum, ¿no? Y estuvo Padre Ángel, y luego posteriormente le visitamos en la oficina para charlar con él. Y bueno, tuve la oportunidad de reencontrarme con Padre Ángel hace, pues no sé si 3 años casi, 2 años y pico, en un acto sobre la paz. Se llamaba Paz, un congreso internacional, Paz sin Frontera, organizado por la comunidad San Egidio, me parece también. Y bueno, es una persona, yo creo que muy importante en nuestra sociedad, y hace una labor tremenda, y el mensaje y todo lo que está haciendo tiene que llegar a todo el mundo. Yo creo que inspira a mucha gente y realmente es un ejemplo a seguir. El Padre Ángel no ha podido venir, pero me deja encargado que entregue a Temir lo que es una tradición, la entrega a Temir, a la gente que tan amablemente quiere venir aquí a compartir sus conocimientos. Es el monumento al necesitado con la paloma de la paz. Pues muchas gracias, de verdad, es súper bonito. Solo ante Dios, un niño, un anciano, una persona sin hogar, debemos ponernos de rodillas, ¿no? Tenía esto, muy bonito esto, nos lo habían dado hace unos años, pero eso tendrá otro lugar muy importante dentro de lo que es. Bueno, pues hasta aquí el encuentro de hoy. Ya sabéis que Mensajeros de la Paz está organizando un encuentro interreligioso, y que desde luego Temir va a estar allí porque se ha ofrecido generosamente a hacerlo. Aquí terminamos el acto del día, agradeciéndoos vuestra atención y convocándoos para el próximo miércoles en el mismo lugar, a la misma hora y con los afectos intactos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según donde os encontréis.